Las columnas calculadas en Fabric, si quieres mantener un solo método de almacenamiento, es preferible que las omitas, las migres o las descartes o las justifiques muy bien si el modelo semántico requiere de la abstracción, de la potencia de lo que das a partir de todas las iteraciones, filtros o condiciones de todas las tablas y de las relaciones y cómo eso debe de ejecutarse. La columna calculada la necesita para ser creada. De no ser así, al ser una columna que perfectamente puede ir o puede crearse en vez de en el modelo semántico, llevarlo más atrás, de repente lo creas en Power Query, lo creas en PSpark, lo creas en Transact SQL o te vas más para atrás, no ni siquiera en pasos de transformación, sino dentro de lo que es base de datos en la tabla o en la vista inicial. Excelente. Porque, ¿qué ocurre con Fabric? Como en Fabric existe, por ejemplo, Direct Lake, y Direct Lake es un método que no permite la renderización, por decirlo de alguna forma sencilla, de una tabla calculada o una columna calculada. Tendrías que entonces hacer un método específico para ciertas tablas de almacenamiento diferente, como import. Entonces, claro, tendrías unas tablas que están en Direct Lake, luego tienes import. Eso empieza potencialmente a complicar innecesariamente las cosas. Entonces, la idea es que si quieres un Direct Lake al 100%, sin ningún tipo de columna calculada, la idea es entonces migrarla, ver si se justifican, si en realidad son necesarias por la lógica o en realidad deberían de ser medidas, ¿ok? O deberían de ser echadas más para atrás, ¿ok? Así que el objetivo es cómo yo hago eso. Más allá de lo técnico, lo normal, y aquí lo tengo oculto de hecho, es que tú abras esta pestaña de datos, expandas todas las tablas y de arriba abajo empiezas a verla. Y ahí, a lo que la veas, porque tiene un icono diferente, un FDX, ya eso es una columna calculada y empiezas a preguntarte, ok, ¿qué hace? Justifica tu razón de ser aquí en el modelo semántico, porque estás en la etapa final. Y en Fabric lo ideal es que todo esto no se quede por allá, sino en la lógica de negocios o la lógica de transformación inicial. Así que yo no voy a ir a pie, yo no necesito ver todo porque utilizo lentes, me canso, me puedo equivocar como ser humano. Yo quiero una lista, de forma de que esa lista me la lleve un documento o ejecute una evaluación que me genere una tabla a partir de una consulta en DAX. Así que esto es lo que vamos a ver en DAX, aquí en Power BI Desktop, lo vamos a ver en DAX Studio y Tabular Editor, al final lo mismo. Así que tienen que estar aquí en la vista de DAX Query View y lo que vamos a crear es, al fin y al cabo, es una tabla. Una tabla filtrada porque le voy a pedir con la función estas de info.viewColumns, ¿ok? Aquí me entregaría todas las columnas del modelo. Yo necesito solamente las que son calculadas. En este caso, el criterio de filtro, la condición de filtrado es que el type, en este caso la columna type, o el llámese atributo, lo que puede ver el modelo en sus metadatos, debe ser calculated, ¿ok? Al hacer esto y correr esto que estamos viendo acá, este modelo, que es un modelo viejo, migrado de hace ya varios años, en ese entonces tenía 126 columnas calculadas, de las cuales muchas, creo que el 100% fueron a partir trasladadas a medidas. Este modelo al final no tuvo que crearse ninguna columna calculada, porque el enfoque, como se hizo en ese entonces, supongo, era una visión en el cual una columna, un cálculo era una columna calculada. El concepto de medidas todavía no estaba muy asimilado. Así que fíjense que por acá, este es el tipo que necesito y me gustaría también ver la expresión, que era lo que era esto. Así que vamos a crear otra consulta para que vean de que uno no necesita toda la tabla y yo puedo decir, mire, evaluate aquí, filter, pero con selected columns o select columns yo puedo entonces hacer lo mismo. De info.view columns vamos a utilizar ID, por aquí tengo la chuleta, el nombre, aquí tengo el tipo, que es lo mismo, pero aquí tengo la expresión. Así que con eso, el criterio es que el tipo sea igual a calculated. Así que esto que ustedes ven acá sería lo mismo, pero más reducido. Me quedo con un ID, aunque esto es opcional. Me puedo quedar con el nombre, con el tipo, que al fin y al cabo sé que todas son calculated, y la expresión que uno dice, ¿qué era esto? Esto es un if, es una lógica. O sea, todo esto que está acá, todas estas sumas y todas estas cosas, al fin y al cabo fueron medidas, recuerdo en ese entonces. Esto es una forma de verlo, puedes copiarlo o lo puedes guardar aquí en la vista de consultas DAX. En este caso, lista de columnas calculadas. En este caso, cuando tú vuelvas a abrir el modelo,
simplemente lo que hace es presionar F5 Run. Claro, en este caso aquí hay dos evaluaciones, sería la segunda o la primera, o puedes tener una separada de otra, como tú prefieras. Otra alternativa, desde Tabular Editor, hoy en día con el auge de las inteligencias artificiales, puedes hacer algo con C Sharp también. En este caso estamos utilizando la versión 2 que es gratuita, así que cualquiera de ustedes la puede descargar. Y aquí en la pestaña de un C Sharp, de un script de C Sharp, podemos pegar algo como esto. No voy a explicar esto porque de hecho yo no soy especialista en C Sharp, pero estuve validando algunas alternativas y esta me puede entregar algo parecido. Fíjense que acá, todo lo que estábamos viendo acá es prácticamente lo mismo. Es la tabla de donde viene la expresión, ok, qué fue lo que se hizo y aquí están todas las medidas en este caso, ok. En este caso creo que aquí deben de haber las mismas, 120 y tanto, lo puedo pegar y me lo llevo a un Excel o lo que sea. Y otra forma de verlo es desde DAX Studio, que vendría siendo el mismo tipo de enfoque, porque si eres usuario ha sido de DAX Studio, entonces también puedes pegarlo, que esta es la misma sintaxis que utilicé en la vista de consultas DAX, porque si le doy en correr acá, me entregaría lo mismo. Entonces me entregaría el nombre, el tipo y toda la expresión, que todo esto que vemos acá vendría siendo los elementos específicos de qué es lo que hace esta función. Así que la idea, cuando tú te encuentras, por ejemplo, migrando a Fabric, y quieres mantener cierto tipo de conexión con un modelo semántico, por ejemplo en Direct Lake, no quiere decir que no puedas tener columnas calculadas, pero entonces el modelo, el tipo de almacenamiento de la tabla cambia. Y eso tiene una serie de potenciales consecuencias en base a lo que estés haciendo, las relaciones, y aquí esto pique y se extiende. Pero si tienes la oportunidad de no tener o no justificar la creación de esa columna calculada, porque aquí en esta etapa es precisamente en donde están todas las tablas limpias, impolutas y listas para el análisis, que se crean abstracciones en DAX, lo justifica y te la puedes llevar más para atrás. Entonces lo correcto es que la saques de acá y esa columna calculada no debería de entrar en el modelo, sino que la haces previamente. O sea que utilices, vuelvo y repito, el lenguaje M o Dataflows Gen 2, o utilices de repente un pipeline, o utilices PSpark, o te vayas más para atrás y en la propia creación, por ejemplo, de ese data warehouse, de esa lakehouse, entra SAC SQL, lo creas previamente al inicio de los datos muchísimo mejor. ¿Ok? Esto es todo un mundo. Espero que les haya gustado este tip para que no tengan que ir visualmente y al final pues nunca está de más prestarle un ojo a ver cuántas columnas calculadas. Ah, y se me olvidaba. Además de las columnas calculadas que se presentan, también van a ver las que se crean de forma automática con esta jerarquización de fechas o las tablas fantasmas, que hay un botón en donde yo activo que quiero que no tenga una tabla de calendario y se generan una serie de columnas de inteligencia del tiempo. Ahí también en el tipo de Calculated van a aparecerles, y también las agrupaciones que se hacen a partir de la interfaz del usuario, que cuando tú estás en una columna le dices clic derecho, agrupar, entonces te permite en Power BI Desktop en esta interfaz decir, bueno, de toda esta columna quiero estas, y tú le agregas el nombre y lo demás. Esas también se consideran como una columna calculada, pero en ese caso ese no es algo que al menos a mí me cause conflicto, porque ya eso es parte de interfaz en la parte de segmentación, cómo segmento yo datos, pero no es en sí una lógica fuerte. Ahora bien, si eso tampoco lo quieres y quieres que eso tampoco forme parte del modelo, más hacia atrás con más razón. ¿Ok? Así que bueno, seguimos aprendiendo y compartiendo algunos tips aquí sobre las famosas, odiadas e innecesarias en muchos casos, columnas calculadas.